Bueno, vamos a hablar de educación, porque a veces lo urgente tapa lo importante. Y más allá de las noticias que claramente las damos, y lamentablemente en este momento es que, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires hoy no va a haber clases, ayer tampoco hubo, mañana y pasado se pliegan al paro nacional, con lo cual en las escuelas públicas de la ciudad de Buenos Aires tampoco va a haber educación en las aulas. Más allá de eso, que obviamente es lo urgente y lo que tienen que saber, a veces le quitamos espacio a lo importante, que es: ¿y la educación hacia dónde va? ¿Qué es lo que hay que hacer para mejorarla? ¿Cuál es el diagnóstico actual de lo que está pasando en nuestro país y en la ciudad en particular? Por eso que tenemos el placer de recibir a Gustavo Sorsoli, que es el rector del Colegio Nacional Buenos Aires. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación a ustedes. Un hombre de la educación. ¿Qué siente usted cuando recibe estas noticias como las de los paros, que el viernes pasado clases, ahora el viernes que viene va a ser el segundo día de clases para los chicos de la provincia, por ejemplo? O sea, bueno, a ver, siempre es lo mismo. Las interrupciones, las no clases, son uno de los problemas fundamentales de la educación. No solamente los paros. Creo que en estos días se discutió y mucho la cuestión del ausentismo docente. Eso también es otro tema a tener en cuenta. La no continuidad de la enseñanza por parte de los profesores y de los maestros y la no continuidad del esfuerzo y del aprendizaje en los chicos es una de las dificultades que tenemos más importante, y la verdad es que el Estado debería garantizar que esto suceda. Ahí tenemos un problema. Me parece que no solamente se están discutiendo sueldos, es cierto que se está discutiendo en el marco de la paritaria, se están discutiendo sueldos, pero me parece que el gobierno quiere hacer aparecer otras variables, ¿sí? Evaluación a los docentes, ausentismo docente, capacitación docente, y bueno, hay cierta praxis en los gremios con respecto a estos temas. Creo que lo que se está discutiendo son otras cosas y no está claro todavía. Lo real es que los pibes están fuera de las aulas, mayoritariamente. Cuando digo mayoritariamente, estamos hablando de la provincia de Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires, que albergan más del 50% del sistema educativo. Pero también hay que mirar otros ejemplos, porque hay muchas provincias que están teniendo una paritaria tan compleja como la de la ciudad o de la provincia de Buenos Aires, pero con los pibes dentro de las escuelas. Claro. O sea, que se puede hacer eso, ¿sí? Y me parece que es un buen ejemplo. Sí, y a propósito de eso, hoy pensábamos que la Argentina es un país muy complejo en mil sentidos, ¿no? Pero si hablamos de educación, no es lo mismo los chicos que van a clases en zonas pobres, o lo que está pasando en Capital Federal. Siempre a veces vemos en la tele o leemos en el diario la historia de los chicos que caminan no sé cuántos kilómetros para ir a un aula, o en las escuelas rurales, en donde en un lugar relativamente pequeño tenés un chico que es de segundo año de secundario, uno que está en la primaria. ¿Cómo se hace a nivel nacional para manejar la educación en un país tan distinto? Bueno, otro de los problemas que tiene hoy la Argentina es justamente esta cuestión de que la educación está descentralizada. Nosotros creo que uno de los puntapiés iniciales hacia este desafortunado presente es justamente cuando en la década de los 90, bajo la presidencia de Menem, se decide transferir todos los sistemas educativos y esencialmente la escuela secundaria y la formación de maestros y profesores a las provincias. Sí. En un país que se dice federal, pero que sabemos que tiene desigualdades impresionantes de provincia a provincia. Ahora, en ese momento yo me acuerdo que el argumento era algo parecido a lo que yo dije antes. Era, bueno, es distinta la situación de la educación en Formosa y son distintas las necesidades de los chicos ahí que en Capital Federal o en Santa Cruz. Y entonces el argumento era, se supone que la provincia que conoce mejor a su población, a las escuelas y esto, va a poder ayudar más y en forma más efectiva. Sí, pero lo real es que esas provincias, en general, las del NOA y las del NEA, son las más pobres, las que más necesitan muchas veces del presupuesto de la nación. Y entonces las desigualdades se agudizaron. Y hoy es muy difícil pensar en un ministerio nacional que haga política fuerte sin escuelas. Este es uno de los ¿Cómo es eso? problemas. Porque como concepto suena bien, pero claro, no el Ministerio Nacional no tiene escuelas a cargo. Que no tengan escuelas que dependan no las tienen. Entonces, claro, las todas las escuelas dependen de las provincias. están intermediadas por las jurisdicciones. Claro. Con
lo que eso implica, la política de por medio, ¿no? Claro. Digamos, la relación del ministro seguramente no es la misma con un gobernador afín a su partido o con un opositor acérrimo. Claramente se juegan otras cosas. Más allá de que está claro que Esteban Bullrich tiene un diálogo muy fuerte e importante con todos los ministros de educación, es difícil pensar en políticas a mediano plazo, y este es el otro problema que tiene la Argentina. Pensamos el día a día, las políticas, y esto pasa hace 20 años. Sí, como decíamos antes, ¿no? Que lo urgente tapa lo importante. Absolutamente, entonces aparecen cosas así espasmódicas, pero no hay, si vos me decís, bueno, a ver, ¿cuál es una política concreta a mediano plazo que resuelva los problemas muy graves que tenemos hoy, ¿no? Todo el mundo, saber, ¿cuáles son los problemas todo el más mundo graves? dice. Porque la idea acá no es tampoco, no podemos en 5 minutos hacer cuáles son las soluciones, porque nadie las sabe, pero sí el diagnóstico, que a veces tampoco queda claro. Para mí, esenciales. Uno, la mitad de los pibes no están en la escuela, ¿no? 1 de cada 2 chicos, estamos hablando de los jóvenes, de los adolescentes, en la escuela secundaria. 1 de cada 2 no está en la escuela. Ese es un gran problema. Y la pregunta es, bueno, ¿qué hay que hacer? Allí aparecen muchas cuestiones a pensar y muy vinculadas a lo económico, ¿sí? Porque la mayoría de esos chicos que no están en la escuela provienen de familias pobres, vulnerables. O sea que es un problema socioeconómico mucho más a los ministerios de educación. No, claro, que debe tomarse en una forma, una resolución compleja y que abarca a varios ministerios, porque ahí seguramente va a aparecer el tema de salud y a largo plazo. Ese es uno de los problemas. O sea, tenemos a la mitad de los pibes fuera del sistema educativo. El otro grave problema es que los que están dentro del sistema educativo tienen altas tasas de repetición, altas tasas de abandono y, según muchas evaluaciones y muy distintas, nacionales e internacionales, no están aprendiendo lo suficiente. O sea, nuestro sistema es débil. ¿Y eso qué quiere decir? ¿En qué se traduce? Porque me parece que para que toda la gente lo pueda captar rápidamente y yo lo pueda explicar es, bueno, tenemos un problema grave que es, vos a un pibe de 16 años le das un texto académico con cierta complejidad y el pibe, en porcentajes muy altos, los pibes no entienden eso. El famoso lee pero no entiende los conceptos, que a veces vienen en los boletines y yo no sabía si era un mito. Justo era una pregunta que yo tenía preparada, es si es un mito o realidad esto de en la escuela no se está aprendiendo. No, como que termina quinto año y es un lugar donde lo lleva porque lo tiene que llevar. Bueno, ¿es así? ¿Usted como hombre de educación lo absolutamente siente así? es así y vos fíjate que hay datos relevantes. La Universidad de Buenos Aires, todos saben que tienen un ingreso irrestricto que permite a todos los estudiantes que terminan la escuela secundaria, empezar una carrera universitaria. Y aproximadamente el 60% abandona el CBC, que es el primer año de la universidad. Claro, que es donde viene dentro la del exigencia, primer ¿no? año, Sí, claro, sí, porque justamente no se encuentran con una exigencia que el secundario no los ha preparado. Ahora, la pregunta es, habría que pensar al menos 2 políticas a largo plazo. Una para resolver el tema de la inclusión de los que no están dentro de la escuela y una segunda que permita pensar cómo hacemos para que esos pibes aprendan. Bueno, y creo que para eso hay una respuesta básica que es, hay que romper el modelo de escuela secundaria que tiene nuestro país. Claro, pues yo calculo que terminan quinto año, intentan entrar al CBC y de golpe se encuentran con un nivel de exigencia para el cual no están preparados y digo, es como una doble estafa, porque los chicos dirán, ¿y al final para qué fui 5 años? Y los papás han dicho, ¿y al final para qué lo mandé 5 años? En secundario, ¿no? O 6 en el caso de provincia. Digamos, en la sociedad circula algo así. La escuela secundaria no te sirve para nada, pero hay que transitarla porque si no, después no podés seguir estudiando. Claro. Y eso es falso, absolutamente, porque vos podés transitar la escuela secundaria, te pueden llegar a regalar el título si se quiere, no digo que lo hagan, pero te pueden regalar el título, pero cuando llegás a la puerta de la universidad o de un instituto de formación docente o un instituto de formación técnica, sí, podés abrir la puerta, pero no podés entrar porque el mundo del conocimiento no es accesible para vos. Y para la vida, pues suponiendo que, digamos, hay chicos que dicen, bueno, termino secundario, o familias que dicen, bueno, no voy a poder pagar o ayudar a que vayas a la universidad. Es que hoy tampoco la escuela secundaria te prepara para el mundo del trabajo. La escuela secundaria tiene tres ejes fundamentales. Uno, te tiene que preparar para el mundo de los estudios superiores. No a todos necesariamente. Otro, hacia el mundo del trabajo. Y eso, salvo algunas excepciones, como las escuelas técnicas,
que también hay que pensar que fueron destruidas en la década del 90 y en la última década se empezaron a recomponer. Salvo esa excepción, el resto de las escuelas no te prepara para el mundo del trabajo. O sea que, y yo cuando leo esos artículos de Finlandia, yo sé que las comparaciones son odiosas y más cuando uno se compara con, no sé, el primer mundo, los países escandinavos. Por ahí es mejor compararse con Uruguay, Chile, Brasil, que sé que en muchos puntos estamos lejos también. Yo sé que, por ejemplo, en los países escandinavos están preparando a los chicos para trabajos que todavía no existen. Sí, claro. Y nosotros todavía... No. Usted me está diciendo, no están ni siquiera preparándolos para los de ahora. Sí, a ver, O sea, ahí hay una dificultad. Uno siempre saber qué hace el otro, bueno, sirve como punto de referencia, sirve para no cometer errores similares. A ver, es cierto, los países escandinavos tienen una dinámica en términos de cambios muy importante, pero ellos empezaron a pensar que el conocimiento era su fuente de, digamos, de poder económico hace más de 60 años. Claro. Después de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, pensá el proceso, el largo proceso por el que atravesaron para llegar a ser hoy lo que son. Entonces, eso es lo que necesitamos. No necesitamos políticas, digamos, vinculadas o pegadas o de la mano de ¿qué? De las elecciones. No, necesitamos políticas de acuerdo nacional. Gustavo, lo último, yendo a lo concreto, más allá del macro, no sirve. Yo recién entendí por qué me enseñaban matemática en el secundario, cuando yo decía, yo quiero ser periodista, en matemática. Es más, matemática, física y química me la llevaba, dije, no, lo mío es lo social. Sí. Pero cuando me agarró, no es más, creo que en la facultad, un profesor que me dijo, no, la matemática te sirve porque es una suerte de ejercicio para el músculo que es el cerebro. No es que vos después vas a ir a un kiosco y tenés que aplicar la regla 3 simple. Es ejercitar. A ver, y algo ese es un parecido buen pasa con pretexto. Bueno, ese es un buen pretexto No, de las corporaciones. matemática y latín, explíqueme. Pues yo sé que no. aparte de latín, colegio Sí, nacional. Ok, a ver, ese es un buen pretexto para no dejar nada fuera. Ajá. ¿Bien? Entonces, la pregunta es, la música, ¿sí? El escribir música, el componer, ¿es esto el mismo ejercicio del que vos hablás? No sé. Sí, es lo es. mismo. Perfecto, Lo mismo. ya La cabeza, sirve todo. a ver, claramente cada uno de nosotros, los jóvenes, tienen determinadas aptitudes, actitudes, capacidades que pueden desarrollar. Lo que debería hacer la escuela secundaria es poder brindar todo aquello necesario para que el pibe y esta piba puedan desarrollar esas capacidades. Algunos rápidamente reconocen que el área de letras es su fuerte, el área de las sociales, el área de las ciencias básicas. Nosotros tendríamos que ser capaces de hacer eso, de decir, este pibe va por este camino. Ahora, si por estas materias son las que realmente obstruyen esa trayectoria colegial, hay que pensar qué hacer con eso. Porque lo que no nos puede seguir pasando es que por una serie de materias, y no importa ya si es matemática o fuera latín, queden fuera del sistema educativo. Hay que repensar el formato de la escuela secundaria. Claramente el latín es una herramienta hoy muy ponderada en todo el mundo. Es la misma historia, por eso digo, nadie va a hablar en latín en la vida. No, pero el latín ayuda a ver, razonar. El latín ayuda a razonar, tiene una lógica muy fuerte, pero además es la base de muchos idiomas latinos. Es decir, a ver, los egresados del Colegio Nacional, del cual yo soy rector, te dicen, bueno, una vez que tenés buena base del latín, podés incursionar hacia otras lenguas como el portugués, el italiano, el francés y también el alemán, claro, que a pesar de ser una lengua sajona, tiene una base latina en la construcción gramatical muy importante. A ver, vuelvo sobre lo mismo. Hay que pensar diferentes formatos, estructuras de escuela secundaria de acuerdo a los pibes que tengamos. ¿Qué hay que hacer? ¿Más colegios nacionales de Buenos Aires? Sí, porque hay muchos pibes que demandan, y hoy más que otros años, familias que demandan ese tipo de educación. Pero también tiene que haber otros modelos. Tenemos que pensar, así como hoy aceptamos la heterogeneidad de un grupo de pibes como algo relevante, como algo que privilegiamos, esto que decimos permanentemente, de lo diferente aprendemos, no lo ocultamos. Bueno, pero para eso hay que construir escuelas diferentes y no la misma escuela para todos que tenemos desde hace un siglo y medio. Perfecto, y todo esto pensando en mediano y largo plazo, como usted recién decía. Gracias, Gustavo. Muchas gracias por la invitación.